feminicidio en México. Buenos días. Buenos días. Una saludo a ustedes y a su auditorio. Igualmente, a ver, platícanos del mapa del feminicidio, ¿cómo va? Tú lo estás actualizando diariamente, ¿verdad? A ver. Sí, sí lo he estado actualizando. Tan solo durante 2019 asesinaron a 3.825 mujeres. Ujú. ¿Y ahorita cuántas van? Ahorita ya vamos con más de 300. Ah, ya rebasó la cifra de 300. Ajá. Mm, por ejemplo, ¿dónde puede ver la gente el mapa? Lo que haces es un conteo, ¿verdad? Periodístico, básicamente, y lo das a conocer en redes, en un portal. ¿Cómo opera? Lo doy a feminicidios.mx. Ujú. Ahí pueden encontrar el mapa. Nada más que por prensa hay menos datos que por el oficial. Digamos que por prensa obtengo el contexto y por cifras oficiales ya obtengo la cifra real. Ujú. eh, Porque siempre yo me quedo abajo, porque no, la prensa no alcanza a reportar todas. Pero, por ejemplo, Sonora sí tiene un grave problema que subió mucho el año pasado, el 2018 con respecto a 2019. De hecho, ahorita que hablaban del problema del feminicidio en México, es necesario homologar el delito, no se tiene homologado en todo el país. 1825 primero, o se pueden catalogar como feminicidios, ¿sí? ¿Sí? Pues mira, hay una sentencia de la Suprema Corte que indica que todo asesinato violento de mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. ¿Qué es lo que hago yo? Con las cifras oficiales, con las cifras del secretariado, le sumo feminicidios y homicidios dolosos, porque dentro de homicidios hay feminicidios que están ocultos. Y era lo que yo les explicaba. Por ejemplo, una señora de la tercera edad asesinada con mucha sangre aquí en Ciudad de México, la carpeta de investigación la abren por homicidio calificado, pero por ejemplo en Sonora, que se contempla la causal de indefensión, se va por feminicidio. Por eso sí es importante la homologación del delito a nivel nacional. Y es que les digo, no podemos medir igual en Sonora, que tiene 8 causales, una más que el Código Penal Federal, que en estados como Chihuahua, que tiene 4 causales, ¿no? Nada más. Porque Sí. estamos midiendo cosas diferentes. Y aparte que muchos gobiernos ocultan las cifras, o también lo usan como arma política. Por ejemplo, en Veracruz, cuando Cuitlagua García entró a tomar posesión del cargo, el fiscal Winkler le empezó a abrir todas las carpetas de investigación por feminicidio, pero nada más fue para golpearlo. Y después cambia, llega una fiscal a modo y le borra 21 feminicidios de un plumazo. Entonces, o sea, realmente cuántos feminicidios ocurren en México, pues creo que nadie lo sabe. INEGI, por ejemplo, mide mujeres muertas con presunción de homicidio doloso. Yo de mis datos sí les puedo decir, el 58% de los datos que yo tengo registrados son feminicidios y el otro 42% asesinatos violentos, pero en algunos casos, si tuviera más información, podrían entrar más en la tipificación de feminicidio. Es decir, porque no se reporta todo y como dices también en los medios, pues estamos rebasados porque suceden a cada instante. Sí, precisamente. De hecho, estuve en Sonora hace poco y yo, porque hasta tengo activistas allá, pues me dicen, no, es que no nos gusta lo que está haciendo el gobierno de Sonora. Pero yo les he dicho, yo sí he visto un avance en que las sentencias están saliendo rápido. Por ejemplo, por juicio abreviado. Sí, o sea, también hay que decir, a lo mejor no es como quisieran las activistas que todo se solucionara bien, pero desgraciadamente, pues, hace falta mucho trabajo y tienen un contexto de violencia porque, pues, es un estado fronterizo. Es un estado para paso de drogas, paso de migrantes. Entonces, y también está incrementando el narcomenudeo y el consumo en el estado. Todos esos factores hacen que crezca la violencia, ¿no? Y las pugnas por el territorio. Ujú. Entonces, pero creo que sí, al menos están tratando de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. A mí me sorprende que hasta en menos de 10 días se emite una sentencia condenatoria. Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, de septiembre a la fecha, hay 3 casos donde han dejado libres a los feminicidas y nada más los citan como testigos. Ujú.
O sea, hasta yo les digo, ¿por qué no copian a Sonora? Sonora está teniendo avances, a lo mejor no es como uno quisiera, pero creo que está marcando la diferencia, al Eh, menos en el acceso a la justicia. sí, exacto, y la respuesta, ¿no? Sí, porque una de las obligaciones pues, es sancionar. Ujú. Entonces, creo que eso hay que destacarlo y pues las otras fallas pues solo con análisis y todo eso bien detallados, pero pues en realidad todo el país tiene un contexto de violencia muy, muy fuerte y que ya hay una descomposición del tejido social y que se ha venido degradando de tiempo atrás y también corresponde a la federación entrarle al tema de Sonora porque también es crimen organizado. ¿Ese sería el problema que ubiques en Sonora más agudo? Sí, porque de hecho hice unos mapas para Sonora, pero dame chance, los subo a mi Twitter en la semana. Los Ujú. agrego al hilo que agregué, porque ahorita voy a salir estos días, pero a ver si el domingo en la noche ya los empiezo a montar en mi hilo de Twitter. Ya había hecho el conteo anterior, puse algo de Sonora. Hacia Hermosillo se ve más violencia de género y hacia KGM se ve mucha violencia armada. Ujú. O sea, sí va cambiando de un municipio a otro. Sin duda. En, en, Entonces, ¿me puedo quedar con ese dato positivo? Que en Sonora sí hay más avances en el combate al feminicidio y sí se investigan y hay respuesta de la autoridad. al menos en garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Ujú. No hacen lo mismo que acá, que tienen al agresor, lo citan como testigo y lo dejan ir. Hubo uno que asesinó a una señora de la tercera edad, tenía la camisa llena de sangre de la víctima, no tenían los reactivos y lo dejaron irse hasta con la camisa. Ujú. O sea, digo, no pueden estar cometiendo errores tan garrafales. Sí, Si sí, en y Sonora para hacer hubieran, la Ciudad de México, ¿no? ajá, y si en Sonora hubieran agarrado a esos tres, no los dejan ir y estos estarían sentenciados. Ujú. ¿Tienes tú cuántas sentencias van en Sonora? Porque ya la autoridad no ha informado ya al respecto actualizado. Yo recuerdo que sí, hasta el año pasado iban 16 sentencias, no sé, y ya para que lo reconozcas tú, en ese sentido sí por lo menos es una ruta de análisis, yo creo que se debe poner a debate. ¿Tienes tú cuántos van procesados en Sonora? No recuerdo exactamente, pero está en mi mapa, está en feminicidios.mx. Sí, ya lo compartí en Twitter, ya te compartí esto. Sí, ¿Y cuántos van en Sonora de feminicidios de toda la numeralia nacional? ¿Lo tienes ahí a la mano? ahorita no, Ok. es que apenas me voy despertando. Bueno, Y luego también me atrasé estos días con lo de Ingrid, con lo de la niña. claro. Que, oye María, y para concluir entonces, ¿cómo has visto las respuestas del poder del presidente? Las respuestas que ha tenido al problema. Híjole, muy lamentable el presidente, desgraciadamente. Ujú. Lamentablemente el presidente no tiene idea de que es un feminicidio, lo quiere encajar en toda la violencia común. Ujú. En toda la violencia también que sufren los hombres. También es muy lamentable las víctimas de violencia armada, las víctimas de desaparición forzada. Quiero decir que yo no empecé con feminicidios, yo empecé con víctimas de desaparición forzada. Ujú. El, pero la violencia hacia la mujer es muy específica y viene desde los asesinatos de Ciudad Juárez, estos patrones con los que asesinaban a las chicas y niñas y que siguen prevaleciendo hasta la fecha, que las niñas y mujeres eran secuestradas, eran violadas, eran retenidas por días, eran torturadas, mutiladas, asesinadas y arrojadas en el espacio público, ¿no? Entonces es un tipo de patrón de violencia muy específico hacia la mujer, Ujú. que, que por eso debe ser diferente el feminicidio. También yo les digo, hay casos de mujeres en contextos de violencia armada, que hay asesinatos por razones de género en esos asesinatos, valga la redundancia, y que deben ser analizados, pero no están tipificados en ninguna legislación local. Tenemos mujeres que son asesinadas nada más por el sentido de pertenencia de un grupo,
Por ejemplo, el caso de los Levarón no tenemos la motivación, no tengo idea de por qué pudo haber sido, pero ellas pertenecían a la comunidad de los Levarón, ¿no? Y una hipótesis es que pudo haber sido por el sentido de pertenencia a ese grupo. Pero lo encontramos en las notas de prensa: pareja ejecutada, pareja asesinada. Y en Sonora, creo que sí, en Santana, Sonora, tengo el caso de un tipo que iba por el rival y no lo encontró y asesina a la mamá. Entonces, esos asesinatos son feminicidios por pertenencia al contrario, que se dan en contextos de conflicto armado. Muy bien. Y que lo tiene identificado Naciones Unidas, pero México no le ha entrado a ese tema. Muy bien, pues te agradezco mucho, María Salguero, y vamos a estar en contacto, por supuesto, contigo para este y otros temas. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado de esta información? Pues asesinan entre 10 y 11 mujeres al día en México. Sí, de hecho, hasta la fiscal me invitó a trabajar para allá, pero pues ahorita tengo que atender acá cuestiones médicas de mi mamá y ya no he podido ir. Y quiero que me vaya para allá a ayudarles. ¿Qué fiscal? ¿De aquí? Ajá, la fiscal, ¿cómo se llama? ¿Indira? Claudia Indira. Claudia Indira, ajá. Qué bien, pues debería, sí, la verdad, todo lo que refuerce es la verdad excelente. Gracias, María. Sí, un abrazo. Igualmente un abrazo. Ya lo escuchó usted, el mapa del feminicidio de 3.000, fíjese usted, 3.825 mujeres asesinadas en el 2019, más van de 300 en lo que va del mes, y Sonora es uno de los estados que por lo menos sí le da la garantía de acceso a la víctima y la persecución del delito en medio de esta vorágine, ¿no? Corte y volvemos con más información aquí de Proyecto Puente, el llamado que está haciendo la CEP a cuidar a los hijos, el boletín que emiten aquí en Sonora sobre el llamado a los padres a no dejar a los hijos en la escuela. Advierten desde la Ciudad de México que niño que no sea recogido por sus padres va a ir a dar al Ministerio Público a ver de qué se trata es decir, para que lo cuiden, ¿no? Se supone lo resguarden. Iniciamos sección Puente al Éxito, la empresa sonorense de inteligencia artificial en el mundo. Verá usted qué interesante. Caso de la CFE, Guaymas, Mesa Análisis y más.